hemos convocado a colegas de distintas zonas y partes del país que van a contarnos sus experiencias, o vamos a intercambiar en todo caso la experiencia de lo que significa, en principio, me parece que para establecer un punto de inicio de la charla, lo que significa hacer periodismo en el interior, justamente. Recién hablábamos del ruso-nelense, periodista distinguidísimo, de Reconquista, residente en Paraná, pero con mucha proyección nacional y que en estos momentos está recibiendo un premio en Buenos Aires. Pero a partir de ahí yo planteaba esto, ¿qué significa hacer periodismo en el interior del país? Vamos a recibir a través de la virtualidad, a través de la pantalla, y le damos ya desde las muchas gracias a quienes van a estar con nosotros. Desde Mendoza, Ignacio de la Rosa. Desde Chubut, Cintia Mieres, y desde Chaco, Javier Muniz, quienes están con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenida. Bueno, desde ya muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, Cintia, comienzo con vos. Cintia, nos estás hablando desde Chubut, desde la Patagonia, un territorio bastante lejos para nosotros, que estamos en Santa Fe. ¿Qué significa hacer periodismo, comunicación desde el interior del país para vos? Sí, bueno, yo me encuentro en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. ¿Qué es hacer periodismo en esta zona? Bueno, es poder tener vínculos no solamente con la ciudad de Puerto Madryn, sino empezar a reunirnos por regiones. Entonces, en mi caso particular, no es solamente la ciudad de Puerto Madryn, sino también la realidad de Trelew, de Rawson, de Gaiman, de Dolavon. Poder llegar a través de otros medios hacia localidades que están incluso dentro del interior de nuestra propia provincia. Entonces, es poder ser esa voz en cuanto a las realidades en cada una de las localidades, pero también cómo nos conectamos en nuestra región, en la región de la Patagonia, y desde la Patagonia también con el resto del país. Nacho, desde Chaco, ¿qué nos podés decir? ¿Desde Mendoza? Mendoza, perdón, sí, se me confundieron. Sí, señor. Perdón. Sí, está. Bueno, igual no, es un poco compartiendo lo que decía Cintia recién. Muchas veces en el periodismo, como en la vida misma, está instalada la idea de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero bueno, estamos hablando de cada provincia tiene su propio sistema, sus propias particularidades. Y bueno, en el caso de Mendoza, a mí desde lo personal me toca estar como en una de las que siempre han sido consideradas como de las 3 o 5 ciudades, provincias más importantes a nivel trascendencia, al menos a nivel lo que es políticamente hablando, también el tema turismo, todo. Y bueno, es una situación que calculo que es similar a la que pasa en todo el país y en el mundo, que el desafío para mí hoy por hoy está en adaptarse por ahí a las nuevas herramientas. Uno hace bastante salió de la universidad, pero me imagino y quiero creer que ya las universidades están incluyendo entre sus contenidos lo que es redes sociales. Siempre hago como un chiste con algunos amigos, colegas, de que debería existir las cátedras meme 1, meme 2, meme 3. Sí, claramente. Porque bueno, evidentemente también lo hemos hablado muchas veces, antes la conferencia de prensa tradicional y estructurada que conocíamos ya ha pasado le ha dejado su lugar a lo que son estas nuevas tecnologías. Hoy, por poner el ejemplo de lo que ocurrió cuando Messi firma en el PSG, lo primero que hizo después de firmar fue hacer un Twitch con Ibai, y bueno, los medios tradicionales no tuvieron otra que colgarse de la transmisión de las plataformas de streaming. Entonces, el desafío en Mendoza y a nivel nacional y mundial hoy está en no negar estas nuevas herramientas que durante mucho tiempo fueron consideradas como enemigas o como alianzas o como amenazas, sino saber aliarse a ellas. Totalmente de acuerdo, y enseguida volvemos sobre eso porque me parece un concepto sumamente interesante, pero quiero saludar a Javier desde Chaco. Javier, vos, ¿qué pensás respecto del periodismo en el interior del país y de cómo desarrollamos la profesión desde la zona en la cual no está Buenos Aires, básicamente? Bueno, vos sabés que hay un común denominador entre los tres en este caso, porque yo estoy absolutamente de acuerdo en que este denominador común me lleva a lo que es el sur de la República Argentina y lo que es un poco el centro de lo que es Mendoza, y empiezo a pensar que en el norte estamos exactamente igual. Con una pequeña sumatoria, me toca trabajar en una de las provincias más complejas
de la República Argentina, en todo caso, porque no tenemos el turismo que tiene Chubut en este caso, tampoco tenemos el turismo que tiene Mendoza. Nuestro turismo es un turismo comercial, es un turismo de paso, estamos dentro de lo que es la zona más vinculada a lo que son turismos de eventos. En este lugar estamos muy cerca de lo que es la Triple Frontera, de lo relacionado con lo que es todo lo que es de la frontera norte de la República Argentina, que tenemos mucha relación con la República del Paraguay, especialmente con Brasil, un poco con Uruguay, casi nada, pero también algo. Lo cierto es que en la provincia del Chaco tenés la particularidad de que estás con una provincia que tiene muy poca producción propia. Acá hay que ponerle mucho énfasis a lo que es la economía local. Nos dicen, o por ahí queremos no creer, que en realidad estamos en una de las provincias más pobres del país. En realidad tenemos una provincia que está absolutamente igualada en cuanto a tecnología con todo el resto de la República Argentina. Tenemos la tranquilidad, en todo caso, de saber que nos conformamos con lo que tenemos y vamos creciendo como podemos. Eso es lo que nos pasa en el Chaco. No es que sea una provincia que no tenga acceso absolutamente a todo, lo tenemos, pero por ahí llegamos un poquito después o por ahí acompañamos de una manera diferente. Tenemos dentro de lo que es el periodismo la necesidad de mantener en comunicación a toda nuestra provincia. En mi caso particular me toca trabajar desde el ámbito social, tratando de coordinar acciones con diferentes sectores de la sociedad civil, con personas vinculadas a los problemas reales de la comunidad. No estoy dentro del periodismo político básicamente partidario, sí, bueno, me involucro desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la realidad como todo periodista, pero estoy un poco más vinculado a lo social y a lo económico dentro de la provincia. Es difícil a veces para los periodistas trabajar en estos sectores porque el acceso a la información, si bien está garantizado, no es siempre. Nos cuesta mucho llegar a mucha información, nos cuesta mucho llegar a tener esa comunicación con la realidad que necesitamos tener los periodistas y que también a veces somos víctimas del verso, ¿no? De que todo está bien y uno está queriendo buscar porque no puede ser que esté todo tan bien y las cosas nos estén yendo tan mal en algunos aspectos. Y desde el periodismo la investigación cuesta muchísimo porque también tenés vínculos en todas áreas y tenés muchos detalles que también cuidar en cómo comunicamos o cómo informamos, porque tampoco es cuestión de generar ni falsas expectativas y tampoco mostrar a la gente cosas que no son reales desde el punto de vista de lo mal que podemos estar. Digo, cuesta muchísimo sostener dentro de la provincia del Chaco una comunicación permanentemente, claro, activa desde el punto de vista de poder generar el interés en las personas que nos están viendo o escuchando. Me toca trabajar en televisión, en radio, en redes, trabajo a través de páginas web, presto servicio dentro de una pyme que tengo aquí en la provincia del Chaco, presto servicio a muchos medios de comunicación y esto me vincula de lleno con áreas que están relacionadas con distintos sectores del periodismo local. De todas maneras, hay un dato muy puntual que nosotros podemos dar desde la provincia del Chaco y es que necesitamos este tipo de comunicación como la que hacen ustedes ahora. Ahí está. Para poder ir conociendo cómo estamos de un lado y del otro, ¿no? Cintia, estoy viendo en la data que me dejó la producción de nuestro programa que también haces un trabajo de recopilación de testimonios de veteranos de guerra de Malvinas. Este es un año muy especial. Es muy vinculado últimamente, o no últimamente, desde siempre, el trabajo que hay desde el periodismo hacia lo que puede llegar a ser un trabajo de escritor o por lo menos de publicación y de recopilación de documentales. Digamos, el ejercicio diario del periodismo recopilado es como que de alguna forma es un paso previo a un bloque histórico. No sé si soy claro en lo que quiero expresar. Sí, por supuesto. Es más, en nuestro caso particular esto nació como una recopilación hace 2 años atrás aproximadamente. Puerto Madryn tiene una historia muy particular, se identifica mucho con los veteranos de guerra de Malvinas. Este es un año especial para la guerra. Sí, no solamente por estos 40 años, sino además porque fue el lugar donde desembarcó una gran cantidad de soldados cuando termina la guerra. Es más, ahora el próximo 19 y 20 de junio se hace lo que se conoce acá como un hecho histórico, que es el día que Madryn se quedó sin pan. Es el día que llegan los buques Canberra y Norland al día siguiente
y toda la comunidad sale a recibirlos. Y a pesar de esta intención de que no tomaran contacto con la comunidad, con los civiles, es la misma ciudad, el mismo pueblo, Puerto Madryn sale, los va a recibir al puerto, y es ahí cuando los muchachos de entonces pedían que se les acercara pan, algo para comer. En ese momento, la ciudad de Puerto Madryn se queda sin pan en cada una de las panaderías que existían acá, porque todo el mundo fue a recibirlos y a entregarle ese pedazo de pan. Todos los 19 y 20 de junio la ciudad se viste de colores celestes y blancos, vienen veteranos de los diferentes puntos de toda la República Argentina, y este año es un año muy particular justamente por esos 40 que se están cumpliendo. En ese trabajo nos pusimos a recopilar cada uno de los testimonios y realmente dimos con muchas cosas, incluso con una causa que hoy en día está en la Corte Suprema de Justicia, que está esperando que se resuelva, y es la causa por torturas a veteranos. Entonces, bueno, a partir de ahí se armó todo un trabajo de investigación, que todavía lo continuamos. Obviamente, me imagino que deben ser testimonios sumamente sensibles, deben ser testimonios fuertes, porque si encima te tocó ir a la guerra, una guerra que obviamente nadie quiere ir a la guerra, pero encima después de eso te torturan, es como que debe ser algo bastante fuerte de encontrarse con esos testimonios. Sí, no solamente eso, sino también de encontrarnos con personas que después de 40 años, de 39 años, por primera vez hablaban de su experiencia en Malvinas. Son personas que lo ven además a esta posibilidad de brindar el testimonio como una liberación, un desbloqueo, de mucha presión y de mucho silencio durante muchísimos años, ¿no? Me imagino. Nacho, recién, y cambiando de tema, obviamente vamos a ir a otro tema, pero quiero retomar algo que vos dijiste respecto de lo que yo particularmente llamo las nuevas viejas comunicaciones, porque no son tan nuevas, ya hace muchísimo tiempo que están dentro del ámbito de la comunicación, y como vos decías, en algún momento las redes sociales chocaban con la forma de hacer periodismo, con la forma tradicional de hacer periodismo, pero hubo hechos fundantes que hicieron que esos medios se encuentren básicamente, y vos dabas un ejemplo claro, hay muchos más. Pero el de Messi cuando firma con el PSG y hace una emisión o se junta con Ibai, con un twister o con un referente de las redes sociales, fue algo así como, bueno, hay que empezar a darle importancia a esto. En tu caso, ¿cómo trabajás con las redes sociales? ¿Cómo adaptás ese modo de trabajo al periodismo? Bueno, a mí me pasó en lo particular, obviamente estando acá en Mendoza, hay algunas situaciones en las cuales la presencialidad es una cuestión que nunca va a ser reemplazada. Se me ocurre, por poner un ejemplo muy vigente o muy actual, actualmente en el paso a Chile, que está acá a unos 200, 300 kilómetros de la ciudad de Mendoza, ahí en alta montaña, hay más de 1000 camiones esperando para pasar. Al conflicto de combustible se le suma todo lo que es el tema de las nevadas. Está nevando, es una buena noticia para la provisión de agua en Mendoza, pero bueno, te pasa el transporte de carga. En esas cosas jamás, más allá de que la gente de Gendarmería pueda llegar a compartir información y mande video y foto, nunca va a poder, entiendo yo, al menos se va a poder sacar la presencialidad. Sin embargo, aquí en Mendoza también se manejó con un ritmo bastante propio de todo lo que es el tema de las restricciones en el momento de pandemia, los anuncios. Llegó un momento en el cual, en el momento de mayor confinamiento, de mayores restricciones, las conferencias de prensa eran en casa de gobierno, pero se transmitían justamente por Facebook Live o por transmisiones de YouTube, que pasaban el link. Muchas veces los periodistas, en algunos momentos se dejaba entrar a 1 o 2 periodistas por medio, contando el camarógrafo. En el peor momento no se podía entrar nadie, y había como un feedback, en teoría, para enviar preguntas. Eso, bueno, obviamente tiene un riesgo, y es que hoy, por ejemplo, si el jefe de prensa de un gobernador o de un ministro tiene que responder sobre ciertos temas y te dice, vos pasame las preguntas, nosotros se las hacemos llegar, y de repente la pregunta no es muy conveniente o no favorece mucho o el panorama no es alentador, se puede llegar a traspapelar entre comillas. Pero por ejemplo aquí en Mendoza pasó las últimas restricciones los últimos anuncios que ha hecho el gobernador referidos, uno de los más recientes, a la eliminación del barbijo como algo obligatorio, el tapaboca.
No lo hizo por conferencia de prensa, no lo hizo con una nota en un determinado medio, una determinada radio, un determinado diario, me toca trabajar en diario hoy, sino que lo hizo con un tweet. Entonces, ¿a qué nos obliga, entre otras cosas? Si bien lo mío no tiene que ver específicamente con lo político, hoy nos obliga a, por ejemplo, en las cuentas de Twitter, a tener activadas las notificaciones. Porque sabemos que en algún momento algún funcionario, el ministro, el gobernador, el vicegobernador, puede llegar a hacer un anuncio importante por las redes sociales, y hoy es algo que se ve en el día a día, como por ejemplo en el mismo periodismo de espectáculo pasa hoy con Shakira y con Piqué, pasó en su momento con Wanda Nara y Mauro Icardi. Hay cosas que se saben en base a lo que se ve o no se ve en las redes sociales, entonces puede ser de algo tan importante y fundamental como el barbijo o el tapabocas no es más obligatorio en Mendoza, hasta algo que pueda llegar a ser considerado como un chisme o una noticia de espectáculo de Wanda Nara dejó de seguir a Mauro Icardi en la red. Entonces hoy todas estas cosas que antes se hacían por conferencia de prensa o se brindaba una entrevista exclusiva, hoy se mantienen porque hoy el prime time o la llegada a los medios sigue siendo importante, pero también tenemos las redes sociales como un amplificador de todas estas cosas. Obviamente, a mayor exposición en las redes sociales también está el mayor riesgo de las consideradas fake news, que muchas veces no tienen nada de fake, sino que son directamente malintencionadas. Pero bueno, es el tema, la importancia de... yo creo que el periodismo hoy no tiene que competir con las redes sociales, como decíamos recién, sino lo que tiene que hacer es como complementarlo o justamente poder ser como un subtitulado de las redes sociales. A ver, hay cosas que, como todo, vamos a encontrarnos con pescado podrido, vamos a encontrarnos con cosas importantes. Bueno, por ahí el periodismo lo que tendría que poner cierto chequear, básicamente. Saber diferenciar ese pescado podrido. Chequear, exactamente. Exacto. Javier, y ya los voy desobligando, Javier, en primer término te voy a pedir alguna reflexión respecto de la actualidad del periodismo. Yo sé que puede ser bastante amplio lo que estoy pidiendo, pero actualmente, ¿cómo ves el periodismo desde el interior del país, desde tu lugar del interior del país? ¿Hacia dónde, crees que debe ir? ¿O qué crítica, qué es lo que te nace decir en la actualidad del periodismo? Mira, lo veo como una herramienta elemental, fundamental. En el interior del país hay una herramienta que tiene para poder generar comunicación y para poder estar permanentemente en contacto con el resto y federalizar los datos y la información que se maneja, necesita del periodismo. Un periodismo independiente, un periodismo independiente en el sentido de un periodismo que tenga todas sus facetas, ¿no? Tanto lo que es política oficialista, política opositora, política por ahí neutral, pero necesitas todas las cabezas y todas las imágenes y todas las caras de toda la información que se brinda para poder tener una comunicación amplia y federal realmente en la República Argentina. En la provincia del Chaco necesitamos, o las provincias del interior del país creo que necesitan de un periodismo mucho más abierto, en lugar de centralizarlo con información que llega desde el interior a Buenos Aires, tratar de enviar mucha mejor y más específica información de Buenos Aires hacia el interior. Digamos, tratar de nosotros poder captar la información que ellos tienen allá y poder involucrarnos nosotros también desde acá hacia el centralismo y de esa manera, de algún modo, generar algún tipo de propuesta. Nosotros tenemos una particularidad. Hoy vos estás en Santa Fe, yo soy en el Chaco, está nuestra compañera Anaí allí en Chubut, está Nacho en Mendoza. Digo, prácticamente en el interior, acá nadie es de Buenos Aires, entonces acá no existe ese centralismo. No. Entonces todos estamos de una manera pensando en formas bastante parecidas con respecto al tema del periodismo. Lo que me parece que podemos hacer o que deberíamos tener es ese tipo de comunicación más fluida entre todos, en toda la República Argentina, y poder de algún modo involucrarnos desde el informativo llevando todos los datos que se necesitan a todo el país en general desde cada una de las provincias. El tema es comunicarse, que es lo que nos está faltando en la comunicación. Cintia, tu reflexión respecto de la actualidad del periodismo. Sí, coincido mucho con Javier, ¿no? Esto es una muestra, sin ir más lejos, de que ese federalismo se puede cumplir, que podemos comunicarnos entre nosotros, que no necesitamos pasar por Buenos Aires para conocer cuáles son las realidades en Chaco, en Mendoza, en Santa Fe, y que incluso nosotros cuando vamos a Buenos Aires, porque me toca hacer la cobertura en Buenos Aires, llevamos nuestros requerimientos, cuáles son nuestras consultas como patagónicos. Vamos al Congreso y le preguntamos a las mismas personas, a los mismos
funcionarios que vemos en el orden nacional, les preguntamos por nuestra región, les preguntamos por la Patagonia, les preguntamos por incentivos, no para el interior, no hablamos de interior, nosotros es una particularidad que tenemos, nosotros hablamos de nuestra región. Excelente. Y hablamos del resto de las regiones de igual forma. Excelente. Para marcar esa diferencia, ¿no? Excelente concepto, la verdad que es verdad, por ahí estamos chipeados para denominar ciertas cuestiones de cierta forma, bueno, y el interior y el porteñismo es como que está arraigado, pero es verdad, conceptualmente es bastante llamativo lo que decís. Nacho, tu reflexión respecto del periodismo actual. Bueno, voy a tratar de dividirlo en tres, justo lo estaba pensando, lo escuchaba ahí a los chicos así, Javi, me parece, comparto plenamente, voy a tratar de dividirlo en tres grandes partes. Por un lado, tiene que ver con esto que hablamos del centralismo justamente, y desde el punto de vista, desde el vamos, hay como una falacia muy importante del periodismo que cuando se habla de los medios, los diarios nacionales y los medios o diarios del interior. Cuando vos decís, no sé, por ejemplo, vamos a poner los casos de los diarios más importantes, Página 12, Clarín, La Nación, todos dicen los diarios nacionales, pero cuando uno los lee no son diarios nacionales, son diarios porteños, son diarios de Buenos Aires, porque tal cual. Para ser un diario nacional te imaginarás, no sé, una página por provincia o una noticia por provincia, no, pero bueno, está instalado la idea de que son los medios nacionales y los medios del interior. Entonces yo creo que hoy sí, todavía se sigue viendo esta diferencia, coincido un poco con lo que decían los chicos recién, de que ya hay como una sectorización dentro de cada medio, y a mí me pasa como periodista, como redactor del diario, que, a ver, bueno, me puede interesar mucho lo que pueda llegar a pasar en Buenos Aires, pero me interesa más lo que le pasa al vecino de Mendoza. Entonces, sí, como que rompiendo un poco esa falacia de los medios nacionales y los medios del interior, hay medios de Buenos Aires, como hay medios de Mendoza, como hay medios de Chaco, como hay medios de Comodoro, de Río Negro, de Santa Cruz, de distintas provincias. Eso por un lado. Entonces, sí, veo que de a poco, y lo veo como algo positivo, de la mano de las mismas redes sociales, los medios, hay como una prioridad, se va priorizando un poco lo que es el tema de cada lugar. Después, otra problemática que es común y que es marcada en el interior y en Buenos Aires, o en las provincias de Buenos Aires, es el tema de lo salarial. Es una profesión, un rubro muy, muy golpeado. Hoy estaba justamente en este contexto del Día del Periodista, leía de tweets de colegas de Buenos Aires, de San Juan, de Córdoba, una profesión, o sea, hoy a mí me da un poco de gracia, entre comillas, que en Twitter haya un debate si un sueldo de 100.000 pesos es mucho o poco, cuando la canasta básica del periodista no supera los 75.000, entonces es una cuestión, es un debate o una pelea que se debe a nivel nacional y a nivel provincial. Y la tercera pata que se me ocurre a mí ahora, que tiene que ver un poco con, volviendo a lo que eran redes sociales y Google, hoy se está manejando mucho a nivel provincia y a nivel medios de Buenos Aires, todo lo que tiene que ver con el SEO con S, que es el posicionamiento de Google, para que vos, por ejemplo, cuando pongas, no sé, Messi en el buscador, te aparezca obviamente el link de Wikipedia, pero primero te aparezca la noticia de tal medio por encima del otro. Tal cual. Eso me parece muy importante, está bueno elaborarlo, está bueno potenciarlo, porque hoy muchos de los medios estamos en cierto modo trabajando para Google, porque eso también le da ganancia a los medios, pero yo creo que es fundamental no olvidarse del comerciante el que tiene el kiosco en la esquina de la casa, o la familia a la que no le llega la garrafa de gas, acá en Mendoza, por ejemplo, en las zonas de montaña no le llega. Y a ellos les puede parecer muy interesante si Flor Peña subió o no subió cierta foto, sí, o si se peleó Mauro Icardi con Wanda Nara, pero creo que el periodismo no se tiene que alejar de esa parte de la necesidad de la gente y también de lo que es vincular las necesidades con la gente que pueda llegar que tenga la obligación de responderlas o que pueda llegar a responderlas por una cuestión de iniciativa propia. Ignacio de la Rosa, Cintia Mieres y Javier Muniz desde Mendoza, Chubut y Chaco respectivamente, muchísimas gracias por su tiempo sobre todo y por compartir estas reflexiones con nosotros aquí en Santa Fe. Un abrazo gigante, gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo grande para todos. Gracias para todos y también, bueno, obviamente para ellos y para ellas, feliz Día del Periodista.